Vamos a estar considerando en esta mañana la duda de Juan el Bautista y el elogio de Jesús. Lucas 7, 18 al 35. La duda de Juan el Bautista y el elogio de Jesús. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al Señor su bendición en la exposición. Oremos. Gracias, oh Señor. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean a ti, porque tú mereces la gloria y solo a ti pertenece, porque solo tú eres digno de suprema alabanza. Y por eso nosotros, a una voz y con un solo corazón, nos arrodillamos ante ti y juntos cantamos: venimos aquí a adorarte. Hemos venido aquí a reconocer que tú eres nuestro Dios y que solamente tú tienes el derecho de decirnos, oh Señor, cómo vivir. Por eso te rogamos, háblanos ahora, que tus siervos escuchan. Muéstranos por tu palabra el camino que debemos seguir. Y te rogamos que por tu Espíritu tú nos convenzas de que en tu palabra, en tu voluntad, no hay perjuicio, no hay pérdida. Todo es ganancia, oh Señor, cuando decidimos en fe obedecerte a ti. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a obedecerte, porque, oh Señor, tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra desobediencia. Ayúdanos a recordar que Cristo sufrió y murió y llevó sobre sus hombros nuestros pecados, para que ahora con nuevas fuerzas nos levantemos y sigamos luchando como lo que somos, pecadores justificados y aceptados por tu gracia en Cristo Jesús. Bendice tu palabra de tal manera que dé fruto en nuestros corazones. Bendice de tal forma que aquellos que están aquí que no te conocen respondan a ella con arrepentimiento y fe, que salgan de aquí confesando que Jesús es el Señor, para gloria tuya. En el nombre de Él te lo rogamos. Amén. Si recordarán, hermanos, en la historia anterior, capítulo 7, versículos 11 al 17, estuvimos considerando cómo Jesús hizo lo que no se había visto en casi 1000 años. La última vez que un profeta había resucitado a una persona fue Eliseo. Casi 1000 años antes, 1000 años después, viene Jesús, ve a esta viuda de la ciudad de Naín, se llena de compasión al ver a su hijo, su único hijo, muerto, y con una palabra poderosa y autoritativa le dijo: muchacho, levántate. Y el joven se levantó. Y ustedes recordarán cómo el pueblo, al ver eso, glorificó a Dios y reconoció la presencia de un gran profeta entre ellos. Pero esa noticia no se quedó ahí. Como recordarán, esas cosas que se dijeron ahí comenzaron a divulgarse por toda Judea y por las regiones circundantes. Pues vamos a ver hoy que los discípulos de Juan el Bautista tomaron esas noticias y se la llevaron a su maestro, que estaba preso, y aquel que estaba preso, lleno de dudas, o de una duda en particular, manda a preguntarle a Jesús con sus discípulos: ahora estoy confundido, ¿eres tú el que esperábamos o deberíamos esperar a otro? Y definitivamente, ante una duda como esa, muchos de los que estaban oyendo pudieron llenarse de prejuicios contra Juan. Así que veremos cómo Jesús inmediatamente salió al frente a defender el honor de Juan el Bautista. De eso se trata lo que vamos a ver en esta mañana. Y todo lo que vamos a ver se resume en dos cosas. Vamos a ver la historia y luego vamos a ver cómo aplicaríamos la historia a nuestras vidas.
Comencemos con la historia. La historia que vamos a leer tiene 3 escenas. Se levanta el telón y en la primera escena aparece la duda de Juan el Bautista a través de sus discípulos. Baja el telón, sube el telón, segunda escena, y aparece Jesús hablando bien de Juan el Bautista o defendiendo su honor. Baja el telón, sube el telón de nuevo y aparece la reacción de los oyentes ante el ministerio de Juan. Con eso en mente, empecemos con la primera escena, la duda de Juan el Bautista. Vamos a leer los versos 18 al 23. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Cómo inicia esta escena? Esta escena inicia con los discípulos de Juan el Bautista. Recuerden que en una historia previa los mismos discípulos de Juan se le habían acercado a Jesús para preguntarle: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? ¿Recuerdan esa prédica? Donde les dijo: fácil, estamos de fiesta. Cuando el rey, el novio les se ha quitado, entonces ayunarán. Pues ahora ellos se acercan una vez más a Jesús. ¿Pero cómo? Bueno, dice el texto que ellos informaron a su maestro Juan, que estaba en la cárcel, de todas estas cosas. Cuando se dice de todas estas cosas, o estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, a todos los milagros o a todas las obras maravillosas que Jesús venía haciendo y que Lucas venía registrando desde el capítulo 4 hasta la historia anterior en la que Jesús resucitó al hijo de la viuda. Y sabemos que eso está incluido porque en el verso 22 Jesús le dijo a ellos: díganle a Juan que estamos resucitando muertos, haciendo una alusión a la historia anterior. De modo que todas estas maravillas, y le voy a poner un nombre muy particular, todas estas obras de gracia y de misericordia estaban circulando, incluyendo la resurrección del hijo de la viuda. Los discípulos de Juan le llevan ese reporte a su maestro que está en la cárcel. Y su maestro entonces reacciona con una duda. Ante ese reporte, él envía a sus discípulos otra vez a Jesús y les dice: háganle esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y según él, es decir, ¿eres tú el Mesías esperado o tendremos que esperar a otro? Y en el verso 20 vemos cómo los discípulos, o 2 de ellos, se encargaron de hacerle llegar esa pregunta. Pero aquí se levanta inmediatamente una duda o una pregunta en nosotros. Viendo la duda de Juan, muchos de nosotros, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó varias veces. Pero ven acá, Juan el Bautista, ¿no es este el mismo que había venido a preparar el camino del Señor? Según vimos en Lucas capítulo 3 versículos 1 al 6. ¿No es este Juan el mismo que había dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Según Juan capítulo 1 versículo 29. Hermanos, este fue el Juan que cuando Jesús se fue a bautizar le dijo: no, ¿cómo voy yo a bautizarte a ti? Yo no soy digno, eres tú el que debes bautizarme a mí. Y ahora le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Miren, esto ha dejado tan perplejo a tantas personas
que algunos han dicho, mira, Juan mandó a preguntar eso, pero no era por él. Él lo mandó a preguntar, era por sus discípulos. Es porque como él ya casi se iba, él quería que a los discípulos de él les quedara claro que Jesús era el Cristo. Y eso suena muy lógico. El problema es que según el verso 22, Jesús les dijo a esos dos discípulos, vayan y díganle a Juan lo que ustedes vieron. Yo no estoy tan seguro, es una forma de decir, no creo, que la pregunta era por causa de ellos. Y entonces, pastor, yo creo que literalmente Juan estaba lidiando con una duda. En un momento de tristeza, mientras estaba preso, en un momento de debilidad, lidió con una duda. Ahora bien, la duda de Juan no se debía a que él había perdido la confianza en Jesús como el Cristo. La duda de Juan se debía, en nuestra opinión, hay varias, y no podemos ser dogmáticos, pero me voy a enfocar en lo que creemos. La duda de Juan se debía a una confusión profética que él tenía. ¿Cómo así, pastor? No entendí. Se lo voy a explicar. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver profecías acerca del Mesías que decían que él vendría a mostrar gracia y a salvar, pero también a juzgar. Vuelvo y repito, según el Antiguo Testamento, profecías sobre todo en Isaías decían que el Mesías vendría a salvar y a juzgar. De hecho, ese fue el mismo mensaje que predicó Juan. Si usted estuvo aquí en esa predicación, Lucas 3, recordará que Juan dijo que Jesús era el Cristo, que había venido a salvar, pero que había venido con un hacha. ¿Ustedes recuerdan eso? Para cortar a todos aquellos que no daban buenos frutos, es decir, a sus enemigos, y echarlos al fuego. Es decir, en la mente de Juan, el Mesías vendría a salvar y a juzgar. Él vendría a mostrar gracia y misericordia, pero también juicio. Y eso es lo que realmente enseñaba el Antiguo Testamento. El problema es que todo lo que Juan está oyendo desde la cárcel es, todo es gracia, todo es misericordia, y no había ni el más mínimo indicio o un juicio evidente. ¿Entienden el punto? En la profecía se hablaba del Mesías que vendría a salvar y a juzgar, pero ahora todo lo que Juan escucha es el Mesías salvando, el Mesías salvando, el Mesías salvando. No hay un mensaje evidente de juicio mientras él está preso. Así que esto dejó perplejo a Juan, y aquí surge la pregunta: ¿dónde estaba el aventador? ¿Dónde estaba el hacha? ¿Dónde estaba el juicio? Jesús, ¿eres tú el Cristo que estábamos esperando, o deberíamos esperar a otro? Y aquí viene otra pregunta: ¿estaba equivocado Juan el Bautista? Y la respuesta es no. Juan no estaba equivocado, solo que Juan tenía una visión incompleta del asunto. ¿Y por qué? Por el tiempo en el que él vivió. Nosotros hoy, después de la cruz y la resurrección, tenemos una visión más completa. Quisiera ilustrarlo con este gráfico, si puede proyectarlo. Imaginen que esas son dos montañas. La montaña que está delante, verde, representa gracia, y la montaña que está detrás representa juicio. Según el Antiguo Testamento, el Mesías vendría a mostrar gracia y a emitir juicio o a juzgar. Ahora, interesante, cuando usted las ve de frente, ¿cómo las ve? Las ve juntas. Las ve como si el Mesías vendría a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero es ahora en el Nuevo Testamento, con la nueva revelación que hemos recibido en Cristo, que notamos que estas montañas, aunque se ven una pegada de la otra, próximo gráfico, realmente deberían verse así. Sí, Juan tenía razón. El Mesías vendría a salvar y vendría a juzgar, pero él vio las montañas de frente, las vio juntas. Cuando las vemos hoy a la luz del Nuevo Testamento, del nuevo mensaje de Jesús, que no sustituye el anterior, simplemente le agrega, vemos
que si nos ponemos de lado, hay un tiempo entre la una y la otra. Sí, Juan, Jesús, el Mesías, vendría a juzgar, pero ese día todavía no ha llegado. Él vendría primero como un cordero a salvar, a mostrar gracia, a mostrar misericordia. Y luego entonces de ese tiempo de amnistía, de ese tiempo de oportunidad, entonces llegará un día en que Él regresará, no solo como cordero, también como león para juzgar. O sea que Juan no estaba equivocado, simple y sencillamente que Juan no estaba viendo la profecía desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque a él no le fue revelada esa parte. Solo se le reveló el Mesías vendrá a salvar y juzgar, pero él no vio que entre la salvación y el juicio habría un periodo de tiempo, algo que hoy sí podemos ver. Y ante esa pregunta, ¿cómo respondió Jesús? Versículos 21 al 23. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Esta parte está súper interesante. Vienen los dos discípulos, se acercan a Jesús con la pregunta, pero precisamente en el momento en que llegan, ¿qué estaba haciendo Jesús? Obras de gracia, obras de misericordia, obras de salvación. Es como que ellos llegan y ahí Él está otra vez en obras de gracia y misericordia. Así que la primera respuesta de Jesús fue con acciones. Y luego que Él termina, entonces Jesús le explicó a los discípulos de Juan lo que Él estaba haciendo. Dice: id y contad a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. ¿Qué? Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Cuál era el punto de Jesús con esas palabras? ¿Usted sabía que esas palabras estaban profetizadas? Les voy a leer dos profecías que están en Isaías. Y son profecías que hablan del Mesías. Isaías 35, 5 al 6 para el que lleva notas. Hablando de la venida del Mesías. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. ¿Les suena familiar ese lenguaje? Esa profecía estaba vinculada a lo que haría el Mesías. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Lo que Jesús le dijo a ellos: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído, era exactamente lo que estaba profetizado del Mesías. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Juan: Juan, ¿tú recuerdas esas profecías de Isaías? ¿Tú recuerdas todo lo que se dice ahí acerca del Mesías? Sí, todo eso se está cumpliendo hoy conmigo. En otras palabras, Jesús estaba tiernamente ayudando a Juan a conectar las profecías de gracia del Antiguo Testamento con lo que Jesús estaba haciendo. Jesús le estaba dando cumplimiento a lo que estaba escrito, pero aquí hay algo sumamente curioso, y es que en Isaías 61, después de hablar de toda esa gracia, habla de juicio, pero Jesús lo omitió. ¿Por qué Jesús omitió la parte que hablaba de juicio? No es porque no habrá juicio, vendrá un juicio, pero Jesús está tratando de ayudar a Juan a entender: todavía no es el momento para el juicio.
Era el momento de abrir los ojos a los ciegos, era el momento de abrir los oídos de los sordos, las bocas de los mudos, levantar a los muertos, llevarle el evangelio a los quebrantados y afligidos. Se estaba cumpliendo la profecía en él. Y entonces cierra con una declaración, parece una sentencia como media exhortativa. Y bienaventurado, dice Jesús, el que no se escandaliza de mí. Me llamó la atención porque decía, ¿y por qué se podía escandalizar una persona? Tal vez porque Jesús dijo ser el Cristo, o tal vez porque algunos no querían gracia, sino que también querían juicio. ¿Te ha visto eso? Personas que tropiezan porque ven en Jesús solamente gracia y no ven juicio aparente y tropiezan con eso. Es posible que muchos ahí tropezaran con ambas cosas. Pues bien, él mandó a los discípulos de Juan, díganle a Juan lo que vieron y oyeron. Ayúdenlo a entender que lo que ustedes han visto y oído es lo que estaba profetizado. Se fueron los discípulos. Se levanta el telón, segunda escena. Ahora Jesús, cuando los mensajeros de Juan el Bautista se fueron, ahora él tenía algo que decir sobre Juan. Y ojo con esto. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba preso. Y quiero ir ayudándolos a conectar. Juan, el que en su momento fue la celebridad en Israel, el que en un momento fue el predicador más popular en Israel, todo el mundo, hasta los fariseos, iban al desierto a escucharlo. Ahora, ese profeta de Dios estaba en la cárcel, y en la cárcel, en un momento de debilidad, expresa una duda. Y al parecer, cuando le llevaron la duda a Jesús, eso puso la mente de la gente a juzgar inmediatamente. En otras palabras, la duda de Juan, mezclada a la cárcel de Juan, pudo haber llevado a muchos a menospreciar a Juan por su condición y su duda. Pero Jesús no quería que la gente de ahí se fuera en su mente con esa duda. Jesús no quería que en la mente de la gente se quedara una imagen negativa o una duda o una imagen de debilidad en el profeta. Después de todo, como ha expresado William Hendrickson, no es correcto condenar a una persona a base de una sola desviación en el curso correcto. Para formarse una opinión verdadera de un hombre, hay que tomar en cuenta toda la vida de ese hombre, tanto su pasado como su presente. Jesús no quería que los que estaban escuchando juzgaran a Juan en base a una debilidad momentánea, a pesar de toda una vida de fidelidad. Así que él les dice lo siguiente, los versos 24 al 28. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad los que visten con esplendor y viven en deleites, están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea que las palabras de Jesús comienzan con una serie de preguntas retóricas. Hay una pregunta general que la repite 3 veces. Cuando Juan estaba predicando, ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? 3 veces hace la pregunta, ¿qué ustedes fueron a ver? Y esas 3 preguntas vienen acompañadas por 3 preguntas retóricas. La primera de ellas es, ¿qué tú fuiste a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Qué significa eso? Yo estuve buscando la frase y hay un autor pagano llamado Luciano que utilizó esa frase para describir la opinión variable y cambiante que había entre los filósofos. Entiendan ahora lo que Jesús está preguntando. Cuando ustedes fueron al desierto a oír a Juan, ¿a quién fueron a ver?
Fueron a ver a un hombre inestable que vive cambiando de opinión para nada. ¿Saben por qué Juan estaba preso? Porque se negó a negociar sus convicciones. Juan no era un hombre cambiante. Juan mantuvo su discurso. Juan fue fiel y por eso estaba preso. Juan no cambiaba su mensaje para complacer a los caprichos de la gente, ni siquiera de Herodes, a quien Jesús llamó esa zorra. Él estaba preso porque mantuvo su mensaje. Y luego dice: ¿qué fuisteis a ver? A un hombre con ropas finas. En otras palabras, ¿qué fueron a ver? A un parásito adulón que vestía con ropas finas alrededor del rey, buscando algún beneficio. No, Juan no era ese tipo de persona. Para empezar, Juan no andaba con ropas finas. Juan andaba vestido de pelos de camello. Y además de eso, Juan no andaba buscando ningún favor en el rey. Todo lo contrario, lo había perdido. Porque le dijo al rey: no te es lícito tener como esposa a tu cuñada. Y ahí estaba preso. Así que ese hombre que en ese momento expresa la duda, se levanta la gente con dudas y empiezan a verlo con menosprecio. Y dice Jesús: mucho cuidado con lo que van a pensar. ¿A quién fueron a ver? ¿A un inestable? No, un hombre que mantuvo su discurso y que fue fiel. ¿A un aprovechado que anda buscando su tajada entre políticos? No, de hecho él estaba preso porque no le dijo a su político lo que el político quería escuchar. Así que agrego una tercera: un profeta. Efectivamente, dice Jesús, y no solamente un profeta, más que un profeta. ¿Y por qué? Porque Él es el profeta del que habían hablado los profetas. ¿Cómo así? Yo pensaba que los profetas habían hablado de Cristo. Sí, pero también algunos profetas hablaron de ese profeta en particular. ¿Usted sabe cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es? Malaquías. ¿Usted sabe el último capítulo de Malaquías cómo termina? Dios prometiendo que Él iba a volver otra vez a su templo, pero que antes de Él regresar, Él mandaría a un profeta, a Elías, que le prepararía el camino. O sea que los profetas profetizaron de Juan. Jesús dice: un profeta, más que eso. Él es el profeta del que hablaron los profetas. Él es el mensajero, el Elías que habría de prepararle el camino al Señor antes de llegar. Y esto es tan interesante porque no sé si recuerdan la historia anterior de la viuda. Terminó la gente diciendo: tenemos un gran profeta. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda? La gente decía: tenemos un profeta grande entre nosotros. Y ahora Jesús dice: no, profeta grande es Juan. Yo soy más que un profeta, yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Profeta grande es Él. Él simplemente le tiró la alfombra roja a Jesús, que no es más que Dios mismo viniendo otra vez a su pueblo. Y esta parte, hermanos, cuando la estudiaba me conmovió mucho. ¿Ay por qué? Es un cuadro extraño, piénselo, extraño y conmovedor. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que Juan el Bautista fue el predicador más popular en Israel. Hubo un momento en que todos salían a escucharlo. Hubo un momento en que ponían a Juan el Bautista en YouTube y había muchísimos likes. Todo el mundo, muchísimos views. Si Juan hubiese sido un hombre que predicaba por ganancia deshonesta, se hubiese lucrado muchísimo en YouTube. Pero no estaba en eso, vestía con pelo de camello. Él no estaba para complacer a los hombres, sino a Dios. Pero tal como él mismo había dicho, había llegado el momento de él menguar para que Cristo se levantara. Así que ahora aquí está, ese que una vez fue el predicador popular, ahora está preso, está solo, abandonado hasta cierto punto. ¿Y por qué? ¿Hizo Juan algo malo? ¿Estaba Dios descontento con Juan? Todo lo contrario. Él estaba preso porque él fue un predicador fiel. Antes de juzgar a Juan por su debilidad, por su duda, recuerda esto: él estaba preso porque fue fiel. Juan estaba pagando el precio de la fidelidad. Y aunque aquí mucha gente lo estaba criticando, Jesús lo estaba elogiando.
Así que en el verso 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Dicho de otra forma, en vista de ese ministerio tan particular que él tuvo, preparar el camino a la venida del Señor, en vista de su fidelidad, Jesús dice: entre los nacidos de mujer nadie más grande que él entre los profetas. Pero a pesar de eso viene una aclaración en el verso 28. Sin embargo, a pesar de que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que él, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y aquí usted dice: entonces, ahora que yo no entiendo, Jesús se pone a elogiar a Juan como el profeta del que hablaron los profetas, como un hombre que fue fiel, que nunca se quebrantó, siempre mantuvo el mismo mensaje, que nunca estaba tumbándole el polvo a los políticos, sino predicando fielmente, preso por ser fiel. Nadie más grande que él. Y ahora tú dices que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Parecería una contradicción, pero no lo es. ¿Y qué significa entonces? Básicamente, lo que acaba de decir ahora no contradice lo que dijo anteriormente. Simple y sencillamente, este es un juego de palabras para resaltar lo siguiente: el cristiano más pequeño de esta era, de la muerte y la resurrección de Cristo para acá, tiene privilegios que Juan no tuvo. Ese es el punto de lo que Jesús está resaltando. Mira conmigo Lucas 10, 23 y 24 para tratar de explicarlo un poco mejor. Lucas 10, 23 al 24. Dice así: y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Ay por qué? Porque os digo que muchos profetas, incluyendo Juan, diría yo, y reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En otras palabras, Jesús no está hablando aquí de carácter. Jesús está hablando aquí de dones y privilegios. Nosotros hoy, a pesar de quién fue Juan, a pesar de cómo fue su carácter de fiel, nosotros tenemos una dicha que Juan no tuvo. Tenemos la dicha de ver el cristianismo o ver la palabra de Dios de este lado de la cruz, de este lado de la resurrección. Sobre eso dice Juan Carlos Riley: la luz religiosa del último discípulo que viviera tras su crucifixión y resurrección sería más grande que la de Juan el Bautista, que murió antes de aquellos tremendos, de que aquellos acontecimientos tuvieran lugar. En otras palabras, hoy por el Nuevo Testamento podemos ver y entender cosas que Juan no pudo ver ni entender, como por ejemplo lo que mencionábamos hace un rato. Hoy nosotros sabemos, porque podemos ver las montañas de lado por la luz del Nuevo Testamento, que sí, si bien es cierto que el Mesías vendría a salvar y a juzgar, su primera venida era de gracia, era para salvar. Él vino por primera vez como un cordero para cargar con el pecado nuestro. Y todavía estamos en esa era de gracia, todavía no ha llegado el juicio, pero amado amigo, oye, ese cordero regresará por segunda vez y vendrá como león. Y en ese momento sí se va a cumplir la segunda parte de esas profecías. Él vendrá a juzgar a todos aquellos que dijeron: no queremos que Él reine sobre nosotros. O sea que hasta el más débil creyente en la era neotestamentaria disfruta de un don que Juan no tuvo. Podemos ver ahora a colores esa profecía mesiánica de la que hablaron los profetas como Isaías. Así que mayor aquí no tiene que ver ni con carácter ni con fidelidad, sino con la dicha o ciertos dones mayores que hoy tenemos. Luego de eso, entonces, veamos en tercer lugar, o la tercera escena, la respuesta de los oyentes ante Juan.
La pregunta es cómo había respondido la multitud ante el ministerio profético de Juan. Ya Jesús ha dejado claro, no solo un profeta, el más grande de los profetas. Ahora, ¿cómo había reaccionado la gente ante su mensaje? Versos 29 al 35. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, hablando de Juan, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Y a qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que come, bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otras palabras, a pesar de lo dicho, Juan el Bautista, el gran profeta, ¿cómo reaccionó la gente? Según el texto, hubo un grupo de publicanos y pecadores. ¿Sabe lo que era un publicano? Un ladronazo, para ponerlo así. Pastor, pero no eran recaudadores de impuestos. Sí, pero era costumbre entre ellos cobrar más impuestos del debido para embolsillarse el resto. Lo que pasa es que como eso no se ve hoy, es raro entenderlo. Me parece que entendieron la ironía, ¿verdad? El punto es, publicanos y pecadores, incluyendo prostitutas. ¿Qué viene después de este evento? Lea en en Lucas. Después de esto, Jesús sentado en la casa de un fariseo, y viene una mujer pecadora, muy pecadora, a lavarle los pies a Jesús con lágrimas y perfume y secándolo con sus cabellos. Y Jesús dice: es que el que mucho ama, al que mucho se le perdona. Es decir, la idea es la siguiente. Ante el mensaje de Juan, aquel que venía a preparar el camino de Jesús, ¿cómo respondió la gente? Bueno, los publicanos y pecadores, o muchos de ellos, que eran considerados como inmundos en la sociedad, ¿qué hicieron? Reconocieron la sabiduría de Dios en la predicación de Juan. Reconocieron que Juan era un profeta. ¿Y saben lo que hicieron? Que en respuesta de ese reconocimiento se bautizaron con el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. ¿Usted recuerda eso? Ese fue el bautismo que separó. ¿A quién? A los que decían: yo soy un verdadero israelita porque yo soy descendiente de Abraham. ¿Usted recuerda lo que le dijo Juan? Gran cosa. Dios le puede levantar hijos a Abraham aún esas piedras. Tienen que mostrar la fe de Abraham. Tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y en respuesta a ese mensaje, muchos pecadores, muchas prostitutas, muchos pecadores conocidos reconocieron la sabiduría de Dios, reconocieron el propósito salvador de Dios y se bautizaron con ese bautismo de arrepentimiento. Pero por otro lado, según el verso 30, los fariseos, los religiosos, los que se creían buenos, los que se creían intachables, los que se creían la última Coca-Cola del desierto, o si lo prefiere, el tapón del océano Pacífico, esos, lamentablemente, a pesar de que el pueblo veía a Juan como un profeta, ¿qué hicieron? No lo reconocieron como profeta y tampoco respondieron bautizándose con arrepentimiento. En otras palabras, ellos dijeron: aquí hay algo en el mensaje de Juan que no nos cuadra. Él está hablando de arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento? Yo soy un hombre íntegro, yo no he matado, yo no he robado, yo doy diezmo, yo doy a la iglesia, yo no necesito eso. Los religiosos no reconocieron la sabiduría de Dios predicada a través de Juan. No reconocieron el propósito salvador de Dios para ellos. Y entonces viene Jesús y de una manera magistral dice: ¿a qué los vamos a comparar a estos fariseos? Y él dice: a un grupo de niños, como le decimos hoy, chamaquitos,
que van al mercado, como en ese tiempo, mis hijos, atención, no habían dispositivos electrónicos. Eso no era de que vamos a chatear, vamos a jugar play. Oye eso, dice uno, vamos a jugar a la boda. Cuando él habla de, son semejantes a esos muchachos que se sientan en la plaza y dicen, vamos a tocar flauta. Era una forma de decir, vamos a jugar a la boda, algo alegre. Y decía uno, no, eso no sirve. Entonces decía otro, bueno, pues vamos a jugar al velorio. Usted se da cuenta lo ingenioso que es el ser humano cuando no tiene dispositivo. Jugar a la boda, ¿usted se imagina eso? Yo soy el novio, fulanita es la novia, ustedes son el cortejo. Dice uno, no, eso no sirve. Dice otro, pues bueno, pues entonces vamos a jugar al velorio. No, tampoco. Entonces dice el vocero, pero ustedes no se puede, ni Juan ni Juana. O sea, ni una cosa ni la otra. Jesús estaba acusando a los fariseos de ser poco serios y de ser irresponsables. ¿Y por qué? Vino Juan, que era un hombre que no comía pan, no bebía vino, vestía de manera muy modesta, no era un hombre muy sociable, y lo acusaron diciendo, tiene demonio. Viene Jesús, que es muy sociable, y se sienta a comer con pecadores, y entonces a él lo acusan de ser comedor, bebedor, glotón, amigo de pecadores. ¿Se dan cuenta? En dominicano sería, aquí sería ni boda ni velorio. Entre nosotros sería ni Juan ni Juana. Ellos no recibieron la sabiduría de Dios ni a través de Juan ni a través de Jesús. Y fue lo peor que hicieron, porque dice Jesús, el que se pone de ese lado va a perder. La victoria está de aquellos que como esos pecadores y publicanos abrazan la salvación de Dios y se arrepienten, tal como enseñó Juan y como enseñó Jesús. De hecho, esa sabiduría de Dios quedaría evidenciada en el cambio que se estaba viendo, porque mi hermano, entiéndelo, esos publicanos y pecadores respondieron al mensaje salvador de Dios y la sabiduría de Dios se evidenció en que ellos comenzaron a cambiar. Y al decir esto me acuerdo de un comediante dominicano, creo que ese está convertido realmente por los frutos que se han visto, y hablando de la sabiduría de Dios y de cómo abrazó la salvación de Dios, alguien un día le dijo, tú estás loco. Y él le dijo con su tono jocoso, porque Dios no quita el sentido del humor, es lo que hace que lo redime. Le respondió así, oh sí, yo estoy loco. Mira, yo era un borracho y ahora yo soy un hombre sobrio. Yo era un hombre adúltero y ahora soy un hombre fiel. Yo era un hombre botarato, ahora yo soy un hombre medido y generoso. Yo no era dado a mis hijos, ahora paso tiempo con mis hijos. Ven que te voy a invitar a mi manicomio. Me encantó su respuesta. Ellos no reconocen la sabiduría de Dios. Este hombre la reconoció. Y la sabiduría de Dios que él abrazó queda justificada y vindicada al ver no solamente cómo él abrazó esa salvación, es ver cómo esa salvación lo ha cambiado. Sí, los publicanos y pecadores escogieron la mejor parte, reconocieron la sabiduría de Dios y se puede ver esa sabiduría vindicada en el cambio, en la transformación que ha tenido lugar en sus vidas. ¿Cómo aplicamos esto? Algunas aplicaciones de esta enseñanza. En primer lugar, amado hermano, no sé si se dieron cuenta, pero si hay una cosa incomprendida muchas veces, es el ministerio de la gracia y la misericordia. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y no solamente incomprendida, muchos tropiezan. Pastor, explique, no estoy entendiendo. Juan estaba patinando porque él no entendía cómo es que todo es gracia, todo es gracia, todo es gracia, no hay juicio aparente. Y lamentablemente hoy muchos hacemos lo mismo aún bien intencionados. Tropezamos con el hecho de ver a otros discípulos de Jesús con tanta gracia, tanta misericordia y cero severidad o juicio. Es como si diríamos, ya basta, demasiada gracia hacia ese pecador. Lo justo es que ahora ese pecador pueda experimentar un poco del juicio de Dios. Y cuando vemos a un creyente, a un discípulo de Cristo tratando a esa persona con gracia y no hay juicio aparente, tropezamos, lo hacemos, hermano. Yo mismo he visto eso en iglesias. Ahí no hubo santidad. ¿Por qué?
Porque ellos esperaban que ese pecador caído y arrepentido y levantado tenían que darle un año de castigo en disciplina. Tropiezan con la misericordia. ¿Por qué tanta gracia? ¿Por qué tanta misericordia? Y el juicio, no es que no hay juicio, es que el juicio no ha llegado. El juicio vendrá. Este no es el momento en el ministerio mesiánico. Amado hermano, ahora preguntémonos, ¿somos nosotros de aquellos que tropezamos con el ministerio de gracia y misericordia? ¿Somos aquellos que nos escandalizamos cuando vemos tanta gracia, tanta ayuda, tanto consuelo? Hermanos, nos confunde la compasión. Recordemos, este es el tiempo de salvar, no de juzgar. Este es el tiempo de forzar a entrar, no de excluir. Estamos ahora en una fase de gracia y salvación, no en la fase de juicio. Ahora un día vendrá en que Cristo como león juzgará con justicia a sus enemigos, pero ese día no ha llegado. Así que mi amado hermano, aprovechemos el tiempo. Este es el momento de seguir mostrando gracia y compasión. No es el momento de excluir, es el momento de incluir a grandes pecadores que han reconocido la gracia de Dios. Y el juicio que ellos merecían, Jesús lo llevó en la cruz, y el tuyo también, y el mío. Pastor, pero a mí me pasa otra cosa. ¿Cuál? Yo quiero ser serio, yo quiero tomarme en serio ese llamado, demostrar esa gracia, pero entonces la gente me juzga, la gente tropieza conmigo. Déjalo que tropiecen. Tú y yo, al igual que nuestro maestro, sigamos mostrando gracia y compasión, porque este es el día aceptable, este es el día de salvación. La segunda lección que me llama la atención es, hermanos, qué tierno es Jesús. Jesús salió a cuidar y a defender la reputación de Juan el Bautista. Juan estaba preso, Juan expresó una duda. Y eso pudo haber motivado a otros a juzgarlo. Y Jesús salió a defender su integridad. Sí, él estaba preso, pero no por malhechor, sino por ser fiel. Amado hermano, y nosotros somos así. ¿Te ha pasado eso? Un hermano, toda una vida de fidelidad. Entonces viene un momento de debilidad, un momento de pecado. Somos nosotros como Jesús. Vienen las críticas, vienen a aplastarlo. ¿No creen que deberíamos ser más como Jesús? Ayudar a la gente a entender que un momento de debilidad no puede anular toda una vida de fidelidad. Y quiero decirlo abiertamente. Recientemente, bueno, no tan reciente para que no lo confundan el caso, hay un pastor muy conocido, se caracterizó por su fidelidad. De hecho, todavía no tiene cola que le pisen. Por eso les digo, no confundan el caso. Pero resulta que en un momento él le dio un consejo a una ancianita de su iglesia, un consejo que si me preguntan a mí, yo no lo hubiese hecho. Particularmente no estoy de acuerdo con lo que hizo. Pero hermanos, lo sacaron de ciertas instituciones educativas, lo sacaron de programas de radio, lo han tachado como si fuera un hereje. En serio, años y años de fidelidad, predicando todo el consejo de Dios, y porque en un momento de debilidad se equivocó en una aplicación, lo vamos a aplastar. Ese no fue el ejemplo que Jesús nos dejó. Defendamos el honor de nuestros hermanos. Que un momento de debilidad, y tú no, ¿verdad que no? ¿Te has visto esos pastores que han sido fieles y un día la mecha se le cortó, explotaron en ira? Ya lo vamos a descalificar por eso. No, Jesús no lo descalifica. Así que, amado pastor y ministro que me estás escuchando, ánimo. Si tú has pregonado la verdad y tú la has modelado, un momento de debilidad a los ojos de Cristo no te descalifica. Y aunque aquí te descalifiquen, tú tienes a un redentor en los cielos que te defiende, que defiende tu honor. Así que el Señor nos ayude a ser más como Jesús. Tercero, vemos, hermanos, el privilegio que tenemos hoy. El privilegio que hoy tenemos, ni siquiera Juan lo tuvo. Tenemos una revelación completa. Podemos ver la montaña de frente y de lado. Tenemos todo lo que se necesita para la vida y la piedad. Y yo me pregunto, ¿y qué vamos a hacer?
¿Cómo vamos a responder ante una gloriosa verdad como esa? Te digo algo. Creo que no existe algo más arrogante que no leer la Biblia. Digo yo, si usted dice que es creyente, no leer su Biblia sería arrogante. Sería pisotear el gran privilegio que Dios nos ha dado hoy. Tenemos toda la palabra de Dios. Toda la tenemos. En diferentes versiones, en diferentes idiomas, comentadas, no comentadas, ilustradas, no ilustradas, varias versiones. Tenemos todo el consejo de Dios, algo que Juan no hizo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues es el momento de dejar un poco las redes sociales y sentarnos. Dios, háblame, muéstrame más de ti, muéstrame más de tu carácter a propósito de la historia. Yo quiero ser más como Jesús, que salía a defender a los suyos. Pero claro, quiero decir algo, y es que aunque tenemos todo el consejo de Dios, no significa que lo sabemos todo. Esta mañana me preguntaba la hermana Francisca en escuela dominical, me hizo una pregunta muy interesante, y yo le dije, hermana Francisca, esa respuesta es sencilla, 3 palabras para usted: no lo sé. No lo sabemos todo. Dice Pablo, ahora vemos por espejo, pero cuando Cristo venga, veremos cara a cara. Tenemos todo lo que necesitamos aquí, pero hay cosas que todavía no sabemos ni entendemos. Cristo, cuando Él venga, nos revelará si Él quiere. Ahora, de algo estoy seguro: lo entendamos todo o no lo entendamos todo, no tenemos justificación para la infidelidad. Juan ni siquiera tenía el Nuevo Testamento. La visión de Juan estaba limitada, no era completa, y aún así murió por ser fiel a Dios. ¿Qué significa eso? Mantente fiel a lo revelado. Y lo secreto, no te apures, Jesús te lo va a explicar un día, si Él quiere. Pero lo importante es esto: exponte a la palabra de Cristo y seamos fieles a esa palabra revelada. Este texto también nos muestra la necedad del ser humano. Hermano, ¿usted se dio cuenta cómo se comporta el ser humano cuando no quiere creer? Ni Juan ni Juana. Dice aquí, este texto nos mostró que el corazón humano es tan necio que al punto de que cuando no quiere creer, nada lo satisface. O sea, nada lo satisface, porque al final, o siempre hay una crítica, porque para él aceptar eso, tiene que ajustarse a nuestros deseos. Qué necio es el corazón humano. Y quiero decir algo. Yo espero que un judío me esté escuchando. Y me refiero a aquellos judíos que lamentablemente todavía hoy siguen esperando. Ellos ni siquiera se preguntan si Jesús es el Mesías o si esperarán a otro. Ellos no lo han aceptado. Ellos esperan a otro porque Jesús no se amolda a sus deseos. Pues déjame decirte, Jesús es el Cristo. Amado amigo judío, tu espera se acabó. Jesús es el Cristo. Humíllate ante Él, reconoce la sabiduría de Dios, reconoce el propósito salvador de Dios para ti a través de Él. No tienes que esperar más. Jesús es el Cristo. No rechaces hoy su propósito salvador. Y yo te reto, amado judío que me escucha, lee el Nuevo Testamento. Y ante todo esto que está sucediendo, para allá, para aquel lado del mundo, hay gente que pregunta si Israel es el pueblo de Dios, si no es el pueblo de Dios, si hay que apoyarlo, si no hay que apoyarlo. Mira, hay pueblo de Dios en Israel y hay pueblo de Dios en Palestina. Hay pueblo de Dios en Israel entre los judíos, hay pueblo de Dios en Irán. Dios tiene hijos en cada lengua, tribu y nación. No te pierdas con eso. Pero nuestro deseo y oración es que ese pueblo que Dios levantó y al cual le ha sido fiel por amor a los padres, le pedimos al Señor que pongan sus ojos en aquel que ellos traspasaron, que invoquen el nombre del Señor, porque la salvación vendrá de Sión. Hemos abrazado a ese Mesías judío. Amigo judío, haz lo mismo y no sea como estos niños que ni flauta ni endecha. Además, y ya para terminar, este texto nos muestra que la sabiduría de Dios, cuando es reconocida, se justifica a través de una vida transformada.
esos publicanos y pecadores, cuando oyeron a Juan, cuando oyeron a Jesús, reconocieron la sabiduría de Dios, reconocieron el propósito salvador de Dios y por eso respondieron en arrepentimiento. ¿Sabe lo que es arrepentimiento? Cambio. De modo que la sabiduría de Dios queda vindicada, justificada, cuando nosotros, ex publicanos y pecadores, mostramos esa sabiduría y ese poder en una vida transformada. Nosotros, amado hermano, que decimos ser hijos de Dios, nosotros que decimos haber sido transformados por el poder de Dios, estamos mostrando esa sabiduría a través de una vida transformada. ¿Tú sabes lo triste que sería que ese hijo tuyo, esa hija tuya, ese cónyuge tuyo que no es creyente, ese tío, ese sobrino, ese vecino, no reconozca la sabiduría de Dios porque no la ve justificada en tu vida? ¿Sabe lo que he escuchado? Él dice que lo salvaron. ¿De qué lo habrán salvado? Porque vive como Lucifer Jr. Escúcheme el término, pero es una forma de decir, no hay una vida transformada. Lo que justifica la sabiduría de Dios es una vida transformada, como muchos de estos pecadores que se arrepintieron y abrazaron la salvación de Cristo. Así que, amados hermanos, tomemos en serio el propósito de Dios o su propósito salvador. En conclusión, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, vino por primera vez a traer gracia y salvación. Y estamos en ese momento, porque llegará un día en que Él regresará nuevamente o regresará por segunda vez para juzgar a aquellos que no le esperan, pero para salvar a los que le esperan. Y nosotros, amado hermano, como ministros fieles, y no me refiero solo a los pastores, nosotros seamos fieles como Juan el Bautista. Prediquemos ese mensaje a tiempo y fuera de tiempo, aunque signifique cárcel para nosotros, o aunque significa que nos mochen la cabeza como se lo hicieron a Juan. ¿Por qué? Preferimos la sonrisa de Dios que la del mundo. Un día Él regresará y tú y yo vamos a escuchar: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que venga pronto el Señor, queremos entrar en su gozo. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias. Al estudiar esta historia nos sentimos humillados, pero también gozosos. Humillados porque, por un lado, lamentablemente hemos permitido que nuestros prejuicios nos dominen. No hemos mostrado la compasión de Cristo. Te rogamos, ayúdanos a ser más como Él. Ayúdanos a recordar que somos guardas de nuestros hermanos y que estamos llamados a defender el honor de nuestros hermanos a pesar de momentos de duda y de debilidad y aún de caída. Te rogamos, oh Señor, por nuestros hermanos caídos. Te rogamos por ese predicador en particular que ha caído. Queremos verle una vez más levantado. Queremos verle una vez más alabándote y honrándote con la conciencia limpia, porque solo la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que te sirvamos a ti. Te rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a ser una extensión de ese ministerio de gracia y misericordia que Jesús mostró. Sí, sabemos que ese ministerio es muy mal entendido y que muchos dicen juicio. Lamentablemente nosotros hemos caído ahí también. Te rogamos, ayúdanos a aprovechar este tiempo de amnistía, este tiempo de gracia, para llevar no solamente el mensaje de gracia y misericordia, sino también para hacer obras de misericordia, para que otros puedan ver a través de nosotros que tú eres el Dios Salvador. Te rogamos, oh Señor, también que tú nos ayudes a ser fieles a lo que decimos ser, fieles a nuestro llamado, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, a decir la verdad, aunque eso signifique cárcel, aunque eso signifique morir, aunque eso signifique que no entendemos todo. Queremos ser fiel a lo que tú has revelado.
confiando en que un día Cristo regresará y veremos cara a cara. También te rogamos, oh Señor, queremos mostrar en nuestra vida esa sabiduría tuya justificada. Queremos mostrarla a través de una vida transformada. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y oh Señor, te rogamos también por aquellos que están aquí y que no te conocen, que tú les convenzas una vez más de que hoy es el día de su salvación, porque ciertamente se acerca el día del juicio. No queremos que llegue ese día en que ellos le pidan a las piedras que los escondan del rostro del Cordero de ese día de la ira. Ayúdala a saber, oh Señor, que hoy es el día de salvación, que no endurezcan sus corazones, sino que como esos publicanos y pecadores de la historia se arrepientan y se lancen a los brazos salvadores de Jesús. Y que venga pronto el Señor Jesucristo, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén.